Bien, hermanos queridos, todos los que hemos aceptado la fe, todos los que hemos aceptado al Señor, creemos que el Señor habita en la hermosura de su santidad. Sí, que el Señor habita en la hermosura de su santidad. Que Dios es santo, que Dios es maravillosamente exaltado. Como le dijeron a Salomón que los templos humanos no pueden contener la gloria de Dios. Es más, los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Pero hoy quiero llevarles rápidamente a hacer un recorrido como introducción de la grandeza de Dios comparado a la insignificancia del ser humano. La gloria de Dios comparada a nuestra insignificancia. Y para eso vamos a comenzar con el libro de Éxodo, el capítulo número 19. Éxodo, el capítulo número 19. Y en ese contexto de Éxodo 19, vamos a encontrar un sinnúmero de versículos y de eventos donde Dios se presentó de esa manera majestuosa. Éxodo capítulo 19 y el versículo número 16 en adelante. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube cubrió el monte, y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová estaba allí, había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. Y el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Esa es una manifestación de la experiencia de Moisés con Dios en el monte Sinaí. Y la Biblia menciona por lo menos algunas acciones poderosas que se cernían ahí en el monte porque Dios estaba ahí. Dice el versículo que habían truenos, había humo, relámpagos, la voz de Dios sonaba de una manera extraordinaria, el monte humeaba, el monte se estremecía violentamente. Dios respondía con voz de trueno, porque la presencia de Dios estaba allí. Algo extraordinario. Ahora, en el capítulo número 33, encontramos otra expresión extraordinaria de la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que estremece los cimientos de la tierra, que estremece el universo, que los cielos de los cielos no pueden contener. Esa presencia maravillosa de Dios. En el capítulo 33 y el versículo 18 al 23, el amigo de Dios, Moisés, en una inusual osadía, pide a Dios ver también su rostro. Pide a Dios ver su presencia y pide al Señor estar ahí. Y en la palabra de Dios dice, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Como que no hubiese estado Moisés antes en el Sinaí, no conforme, le dice al Señor, Señor, te pido que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió, yo voy a pasar mi bondad delante de ti, delante de tu rostro. Voy a pronunciar el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia de quien tengo misericordia. Y el versículo 20 dice, pero no podrás ver mi rostro, Moisés, porque nadie, ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Tremenda expresión de la santidad de Dios, de la perfección del carácter de Dios.
Y luego dice el versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te mostraré y te meteré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro, porque le dijo anteriormente, nadie verá mi rostro y vivirá. Expresiones extraordinarias de la grandeza, de la magnificencia de la presencia de Dios. Extraordinario. Más adelante, en el capítulo número 28, capítulo 34, versículo 28, vuelve otra vez esa cercanía de Moisés con Dios, Moisés su amigo. Y dice el versículo 28, Moisés estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y el versículo 29 dice, después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado con Dios. Extraordinarias expresiones de santidad de Dios. Y cómo esa santidad se transmite a Moisés en esta ocasión. De tal manera, dice el versículo 33, que cuando acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. La presencia de Dios se había apegado a Moisés, al rostro de Moisés. Ahora, más adelante, en el capítulo 6 del libro de Isaías, encontramos otra manifestación poderosa y milagrosa de la presencia de Dios. Isaías, el capítulo número 6 y los versículos número 1 al 4, por todos conocidos, dice el versículo, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Y luego dice el verso 4, la misma experiencia del monte Sinaí, los quicios de las puertas se estremecían de una manera extraordinaria con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esa expresión del profeta Isaías, y nosotros conocemos lo que llegó a expresar cuando dijo, soy hombre muerto porque he visto a Dios, porque he visto la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, y aplicando eso a Isaías capítulo número 57, y el versículo número 15 dice lo siguiente. Isaías capítulo 57 y el versículo número 15. Porque así dijo Jehová, el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Por tanto, también habito con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de la humildad y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando leemos esos textos, y hay otros muchos más, Job expresó de una manera extraordinaria la gloria de Dios. Pero cuando leemos esos textos y lo unimos con el versículo 15 que acabamos de leer, se hace una unión abismal, extraordinaria. Y dice el versículo 15 y la segunda parte, la primera vamos a leer, yo habito en lo alto, yo habito en lo sublime, yo habito en la eternidad. Extraordinario, ¿verdad, hermanos? Yo habito en lo alto, en lo sublime, en la eternidad, en lo alto. Dios es santo, sobre todas las cosas Dios es santo y perfecto, y la mano humana no puede alcanzar hasta ahí. Pero el gran contraste se encuentra en el versículo 15, la segunda parte. Pero también habito, dice. Pero también habito. Yo habito en la altura, yo habito en la santidad, pero también en el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Wow, hermanos!
¿Cómo vamos a unir esas dos grandes dimensiones? Cuando uno mira la grandeza de Dios, el carácter extraordinario de Dios, lo sublime de Dios, su habitación en la perfección y en lo alto, y de repente dice, pero también me bajo al humilde, y también habito, dice, con el humilde de corazón. ¿Acaso no es una abismal diferencia la santidad de Dios con el carácter de la raza humana? Y quieren verlo de una manera más estrecha, cuando Crónica dice, segundo libro de Crónicas 2:6, siendo que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Sin embargo, ese mismo Señor, que hemos dado ese recorrido por la perfección de su carácter, por la inmensidad de su carácter, tenemos que verlo ahora en el lado opuesto de esa santidad extraordinaria. Pero no porque Él deje la santidad, sino porque Él baja al humilde, dice, de corazón, y al sencillo, y ahí también habita. Y lo podemos ver en el libro de Génesis, el capítulo número 1. Y no pierda de mente esto que acabamos de ver, esa grandeza del Señor, esa magnificencia. Y si queremos entender un poquito más, vamos a Deuteronomio capítulo 1, 2, 3 y 4 y vamos a ver la grandeza de Dios aún en el santuario y lo temerario que era acercarse a ese lugar donde Dios estaba. Sin embargo, hermanos queridos, comparar esa grandeza de Dios con lo que vamos a ver ahora, y es el mismo Santo de Israel. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Wow, tremendo, hagamos al hombre. Involucrémonos con el hombre y vamos a hacerlo del polvo de la tierra. Y nosotros conocemos el proceso porque hemos leído la Biblia, pero Dios un día viene de ese vasto universo, de esa perfección de su morada, de esa perfección de su habitación, y viene al planeta Tierra, crea un planeta, adorna la Tierra y crea todavía un Edén para el hombre. Y no solamente eso, dice el versículo número 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre y lo vamos a hacer a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese mismo Dios que vive en lo sublime, en lo alto, en lo santo, en lo maravilloso, un día decide venir al planeta para crear una criatura a su semejanza, para que adore, para que sirva, para que viva, para que sea, por así decirlo, el orgullo santo de una creación maravillosa. Y así dejó el lugar donde estaba. Y no solamente eso, mire lo que dice más adelante en el capítulo 2. Dice el Señor, vamos a hacer al hombre. Yo habito en la santidad, yo habito en la hermosura, yo habito en las alturas. Los cielos de los cielos no me pueden contener, pero voy a ir a la tierra, voy a hacer un planeta, voy a hacer un hombre, voy a hacer una mujer, voy a hacer una creación. Y dice el versículo, hermanos, que no bastó solamente decir háganse los hombres. No bastó solamente decir hágase la mujer. No bastó solamente eso, sino que dice el capítulo número 2 y el versículo número 7 dice la palabra lo siguiente. Capítulo 2, versículo número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Noten eso extraordinario. En la hermosura de su santidad. Viene aquí a recoger, ¿qué, hermanos? Polvo de la tierra. ¿Cuántos años tiene usted de no tocar polvo de la tierra? Depende de su trabajo y depende de sus años de vida, porque ya uno grande ya no juega con tierra, ¿verdad? Pero la palabra dice, hermanos, que el Señor dijo, hagamos al hombre. Con solo el sonido de su palabra en el cielo hubiera salido el hombre.
Pero eso es amor de Dios para nosotros. Hasta ahí va el amor de Dios para nosotros. Nosotros no somos cualquier creación, no somos cualquier ser humano, somos el sello de Dios, somos la criatura de Dios, somos lo más precioso que Dios tiene. La humanidad movió a Dios del cielo un día para venir a tomar polvo de la tierra y hacernos. Yo no sé si hizo una mesita. ¿Qué cree usted? ¿Hizo la mesita o bajó todavía más? Qué lindo, ¿no, hermanos? Qué precioso, bajó todavía más. Usted no es cualquier cosa, mi querido hermano. Usted no es cualquier persona, usted no es cualquier creación. Usted es lo más importante para Dios en esta tierra. El ser humano es lo más importante para esta creación. Tanto así que de la santidad, de la hermosura, de la belleza, bajó a la tierra, al suelo y a recoger del polvo de la tierra para hacer una creación a su imagen y a su semejanza. Ahora, si tuvo que agacharse para hacerlo, ahora tuvo que agacharse más. Porque dice el versículo número 7, no termina ahí, el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, trabajó en él, hizo el rostro, hizo el cuerpo, fue trabajando en la fisionomía que Dios quería. Hermano, Dios invirtió para que usted sea lo que es. Y nosotros cuántas veces nos quejamos de lo que somos. Dios impregnó en nosotros su imagen. El enemigo puede tirarte al polvo, a la derrota, al sufrimiento, a la miseria. El enemigo puede tirarnos a lo más profundo, pero nunca vamos a perder la imagen que Dios puso en nosotros. Porque esa es una garantía de salvación. Esa es una garantía de vida. Aunque el enemigo te golpee, el enemigo haga lo que quiera hacer, el enemigo te destruya, el enemigo puede hacer casi desaparecer, pero la imagen que Dios puso en nosotros nunca la puede borrar. A veces la gente llega a la iglesia solo con una mano, solo con un pie o con los dos pies, o sin mano, sin pie, pero la imagen de Dios siempre estará ahí, porque Satanás no puede perder eso. Y nosotros vemos al vencido, al caído, caminando en las esquinas, drogado, tomado, golpeado, sucio, desgreñado, sucio y destruido, pero nunca ha perdido la imagen de Dios. Y cuando uno mira a un ser humano, uno sabe que es ser humano, uno sabe. Usted nunca va a decir, no, ese no es un ser, no, ese no es un humano, eso parece una lagartija. No, es un humano, porque somos hechos a la imagen de Dios. Y eso Satanás no lo puede quitar. Puede quitarnos la paz, puede quitarnos la alegría, puede quitarnos felicidad, puede quitarnos bienes, puede quitarnos casa, vehículo, propiedades, puede quitarnos eso, pero nunca nos va a robar la imagen de Dios que Dios estampó en nosotros. Y eso es una garantía, hermanos, que vamos a volver a Él y que seremos restaurados nuevamente. Ahora el versículo dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y ahora tuvo que agacharse un poquito más. ¿Por qué? Porque dice el versículo que sopló en su nariz aliento de vida. Y para poder soplar ese aliento, para poder llegar hasta la nariz del hombre que había hecho, ¿qué cree que tuvo que hacer? Agacharse más. Cuando usted se sienta derrotado, hermano, recuerda que el Señor se agachó más por usted. Se agachó más para darle vida. Se agachó más para darle de Él, dice el versículo, que no dio palabra, no dio orden. Era sencillo dar una orden y decirle: ahora levántate, muñeco. No. Dice la palabra que el Señor fue más allá. Voy a darle de mi vida, voy a darle de mi santidad, voy a darle de mis aptitudes, mis capacidades, voy a darle de mi aliento para que el hombre sepa que Dios lo ama de una manera extraordinaria. ¿Cómo nos va a despreciar el Señor? ¿Cómo te va a dejar el Señor en la lucha? ¿Cómo te va a dejar el Señor en la tormenta, en los problemas, en las dificultades? Él está ahí porque Dios tiene cuidado de los que le aman.
Dios tiene cuidado de los suyos. Y el versículo dice que Dios se agachó hasta llegar donde estaba el hombre y sopló en su nariz aliento de vida, le dio vida, y fue el hombre un ser viviente. Y entonces, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Todavía se puso a hacer el Edén para que el hombre viviera allí en el jardín. Y no fue así con los animalitos, ¿verdad que no? No, dice, produzcan peces, dice, váyanse al mar. Produzcan animales en la tierra y váyanse a la tierra, produzcan. Pero con el ser humano Dios tuvo un cuidado especial. Y ese del cual Dios tuvo un cuidado especial fue aquel que cayó un día en rebelión contra su Creador. Y esa rebelión le dolió al cielo. Esa rebelión del hombre le dolió en el corazón de Dios, porque fuimos hechos a su imagen, porque Dios bajó para hacerlo, porque Dios vino al Edén, porque Dios impregnó vida en nosotros, porque Dios impregnó su imagen. Por lo tanto, la huida, la caída del ser humano dolió al corazón de Dios. Sin embargo, hermanos queridos, el Señor pudo haberse quedado allá en la santidad otra vez. El Señor creó, hizo, dio instrucciones y volvió a su santidad donde siempre ha estado. Pero el pecado de Adán y Eva cayeron, tergiversaron el mandato de Dios, traicionaron la confianza de su Creador. Y ahora Dios, ¿qué hizo? Se quedó ahí en el cielo y mandó una orden y dijo, mire, sáquenlos. Ya gasté con ellos bastante. Sáquenlos, de todas maneras ya pecaron, sáquenmelo de ahí. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Vuelve otra vez a dejar. Y vuelve a venir a la tierra. Y vuelve a llegar. Y dice el capítulo 3 del libro de Génesis, que apareció la voz, el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Se paseaba la voz de Dios. El huerto es de Él, el hombre es de Él, la creación es de Él. ¿Y qué le va a impedir llegar ahí? Y se paseaba a la hora del día, caminaba. Y dice el versículo que le decía y llamaba al hombre y le decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿De qué? De la presencia de Dios entre los huertos, entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde andas? ¿Dónde has caído? Quiero verte, como hemos hablado siempre. Aquí vengo a buscarte. Yo te hice, yo te formé, yo te di mi aliento. No te voy a dejar solo. Dios no te va a dejar desamparado, no te va a dejar huyendo, no te va a dejar batallando solo. Dios siempre va a venir a rescate porque Dios te ama. Y el hecho que hayan ofendido y que hayan herido el corazón de Dios, hayan traicionado el amor, hayan traicionado la confianza de Dios, no les cerró la gracia, porque la gracia es la gloria de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Somos débiles, miserablemente pecadores, pero el amor de Dios es más grande y profundo, y por el amor Él nos levanta nuevamente. Pero nosotros no podemos, hermanos. Hay gente que dice, mire, la gracia comenzó cuando Cristo vino, cuando Jesús nació. ¿Y esto no es gracia acaso? Dice la palabra otra vez que el Señor dejó donde estaba su trono, bajó al Edén, puso sus pies ahí en el Edén y comenzó a llamar, ¿dónde estás, Adán? Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Qué bonito. No dice dónde están ustedes, dice dónde estás tú, porque Dios trabaja contigo, porque cada persona es importante para el Señor. No el montón, sino cada persona. ¿Dónde estás tú? Y dice el versículo número 10, y él respondió, oí tu voz y tuve miedo. Pero miedo, ¿por qué? ¿Por qué tuviste miedo? Porque el pecado genera separación de las criaturas con Dios. Porque es el pecado el que nos aleja de Dios, no el carácter de Dios, no lo que Dios quiere, no las ordenanzas de Dios, no. El pecado es el que nos separa de Dios. Y el versículo dice que le dijeron, tuve miedo, estoy desnudo, estoy miedoso, estoy temeroso. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, me escondí, tuve miedo. Entonces Dios le dijo, bueno, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y el versículo dice, y ustedes conocen la historia,
pecamos. Y Dios vino trayendo a juicio a cada uno. Y noten, hermanos, ¿con quién comenzó Satanás? Con Eva. ¿Con quién comenzó Dios? Con Adán, porque él es la cabeza del hogar. Porque Adán es el responsable de la casa. Porque Adán es el sacerdote de la casa. Así que Dios trajo a Adán primero. Ven, Adán, para acá. ¿Por qué lo hiciste? Y la primera visita la hizo el Señor. La visita personal en el Edén. Hablemos, venga, hablemos, conversemos. ¿Qué te pasó? Es que la mujer me dio, es que la serpiente me dio, es que las excusas y más excusas. Y el versículo dice, hermanos queridos, que no quedó más lugar ni más espacio que sacarlos a ellos del huerto del Edén. ¿Y qué había allá afuera? ¿Qué había allá afuera? Dice el versículo número 16, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y el marido se va a enseñorear de ti. Y comenzó el gran conflicto entre la raza humana. Aquella pareja que Dios dedicó tanto tiempo le dio la espalda. Aquella pareja que Dios vino con su santidad a tomar el polvo de la tierra, a hacerlo, a soplar en su nariz aliento de vida. Esa pareja le dio la espalda a Dios. Y como resultado de darle la espalda a Dios, hermanos, comienza el verdadero polvo de la vida. Comienza el verdadero sacrificio humano. Comienza la desgracia, un fracaso tras otro, y la vida se compone de un fracaso tras otro. Dice Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Y la vida se compone de luchas, de amarguras, de fracasos, de medias victorias y otra vez al fracaso. Y dice el versículo lo siguiente que Dios le dijo, verso 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas de él, maldita será la tierra por tu culpa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás planta del campo, con el sudor, con lamento, con cansancio. Con dolor te va a doler ganarte el pan de cada día. Te va a doler el trabajo, vas a gastar tu vida trabajando, vas a gastar tus fuerzas trabajando todos los días. Y luego dice el versículo, y con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y aquellas palabras magistrales, pues polvo eres y al polvo volverás. Si nosotros terminamos la lectura aquí, diríamos que Dios nos hizo para fracasar. Diríamos que Dios hizo al hombre y lo dejó en abandono, y lo dejó en el polvo, en la derrota, en el sufrimiento, y que el hombre tiene que batallar solo. Eso diríamos. Pero la palabra de Dios es maravillosa, extraordinaria, linda, preciosa, llena de lecciones de esperanza. Más adelante, mucho tiempo después, el profeta Zacarías iba a escribir lo siguiente para esa raza humana fracasada, golpeada, herida, esa raza humana que le dio la espalda a su creador. Había ahora una esperanza para ella. En el libro de Zacarías, el capítulo número 13 y el versículo número 1, la palabra de Dios más adelante le da al hombre la respuesta a esa salida amarga, a ese sufrimiento, a esa derrota. Aunque Adán es echado a la tierra con espinos, con cardos, con dolores, con preocupaciones, con grandes esfuerzos, con grandes penas para vivir.
y separado de la gracia, de la maravillosa presencia de Dios, dice el versículo número 1, en aquel tiempo más adelante, habrá un manantial abierto, se volverá a abrir una fuente de oportunidades, y el hombre que salió derrotado puede regresar triunfante, y el hombre que vive en el polvo puede levantarse por la gracia de Cristo Jesús, solamente por su gracia. En otras palabras, hermanos, Dios no nos dejó solos. En otras palabras, tú no luchas solo. En otras palabras, yo no lucho solo. No estamos luchando solos. Hay una fuente abierta de gracia, de bendición. Todo aquel que venga, que llegue allí, tendrá la oportunidad de tener el derecho nuevamente de la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es gracia, querido hermano. Porque Adán y Eva habían perdido todo, pero en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para que la purificación del pecado y de la inmundicia, la única fuente que limpia la culpabilidad es la sangre de Cristo Jesús derramada en el Calvario. Es la única forma que tiene el ser humano de restituir otra vez sus derechos. La única forma que tiene el ser humano para volver a disfrutar de esa gracia maravillosa, la única forma es a través de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, miren, qué cosa extraordinaria y maravillosa. El Señor Jesús un día oró al Padre. ¿Y sabe lo que oró, hermanos? ¿Sabe lo que oró? San Juan 17. Dice lo que Jesús oró, pero solamente voy a mencionarle uno de los aspectos del versículo 24. ¡Qué pedido extraordinario! Solamente la gracia de Cristo. Solamente, porque el ser humano ingrato, desobediente, el ser humano malagradecido, dándole la espalda a Dios. Pero Jesús oró al Padre y le dijo, versículo número 24, Padre, aquellos que me has dado, yo quiero, Padre. Yo quiero que aquellos que me diste, que aquellos que vienen a mí, aquellos que se bautizan, que entregan su vida a Cristo, aquellos que vuelven otra vez al Edén. Yo quiero, Padre, que aquellos que tú me diste, quiero que ellos estén donde yo esté. Yo quiero que estén conmigo. Eso es gracia, mi querido hermano. ¿Qué hemos hecho para merecer esa gracia? ¿Qué hemos hecho para merecer esa bondad tan maravillosa de volver otra vez a recuperar lo que perdimos? Y a que Jesús diga, yo quiero, Padre, que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oiga la oración del Señor. Yo quiero, dice, que Pedro esté conmigo. Yo quiero que Carlos esté donde yo estoy. Yo quiero que Ana esté donde yo estoy. Yo quiero que tú estés donde yo estoy. Padre, que ellos estén donde yo estoy. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Si perdimos en el Edén, es cierto, perdimos. Hay gente que vive en el polvo de la derrota, derrotado, herido, doliendo, llorando, triste, amargado, separado, quebrantado su corazón. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y en la oración que le hace al Padre, inequívocamente, Padre, yo quiero que aquellos que me aman estén conmigo. ¿Por qué quiero que estén conmigo? ¿Por qué dijo? Porque quiero que vean mi gloria. Con la gloria que me amaste desde el principio. Yo quiero que ellos estén allí. Ahora, mis queridos hermanos, aunque seamos indignos, aunque hemos dado la espalda al Señor, hemos caminado lejos, hemos divagado, los cardos nos han herido, los espinos nos han dejado cicatrices, pero Dios nos sigue amando igual. Y si el amor de Dios lo movió a crear al ser humano, el amor de Dios lo movió a agacharse y a soplar aliento de vida. Y ese amor de Dios lo movió nuevamente para buscar a Adán y dictar un juicio. También un día ese amor lo llevó al Calvario. Y ese Calvario lo llevó a la tumba. Pero salió con las llaves para vencer. Y el Señor dijo, donde yo esté, yo quiero que estén conmigo.
y que vean mi gloria. Por más que batallemos en este mundo, mis queridos hermanos, vale la pena seguir a Jesús. Por más que luchemos, que desmayemos, que seamos débiles y que usted fracase una vez y otra vez y otra vez y otra vez, recuerde que es la gloria de Dios que hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Y no podemos hacer nada más que salir a luchar, a pelear la batalla de la fe. Pero lo que nos mantiene en pie cada día es la gracia de Cristo Jesús. Del polvo, del miserable polvo, de donde estés llorando tu derrota, ahí llega la mano de Dios para levantarte. No hay condición tan perdida que un ser humano caiga donde Dios no puede llegar. ¿Y sabe por qué? Porque nos hizo a su imagen. Podemos vagar lejos, pero la imagen no la quitamos. Porque vamos a gozar nuevamente y nuestros derechos de hijos serán restaurados. Hoy, querido hermano, yo quiero orar contigo y animarte a mantenerte siempre firme, porque todo se hizo por amor. Todo se hizo por amor, el sacrificio por amor, la creación del hombre por amor, el soplo de vida que disfrutamos por amor. Haberlo sacado del Edén para decirle, mira, vas a salir un ratito, vas a salir un rato. Cuando arregle aquí nuevamente, esté renovado, te voy a volver a traer. Porque volveremos al Edén. Porque volveremos al hogar. Porque hoy estamos en el polvo tal vez. Pero aún en el polvo, la gracia del Señor nos cubre todos los días de nuestra vida. Yo quiero decirle al Señor hoy, Señor, hazme fuerte. En la derrota, hazme fuerte. En el polvo donde estoy, hazme fuerte. Donde las cosas no las entiendo, hazme fuerte. Donde soy débil, dame fuerza, Señor. Yo te amo, yo amo tu santidad, yo amo la perfección de tu carácter, pero soy débil. Me heredó Adán y Eva una naturaleza con la cual no puedo. Pero tú puedes, Señor. Y donde Él esté, yo quiero estar también. Yo quiero estar ahí. Ponte de pie, yo quiero orar contigo. Aquellos que quieren decirle, Señor, dame tu gracia. Sosténme con tu gracia. Cuando yo soy débil, Señor, que sea fuerte tu gracia. Que tú me sostengas cada día, me enseñes el camino. Necesitamos amar a Jesús, hermanos. Necesitamos amar al Señor de todo nuestro corazón. No importa la circunstancia, necesitamos amar y confiar. Aunque tú estés en el polvo, la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios y su bondad son mayores. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, con cuánto amor nos hiciste, Señor, en el Edén. Con cuánta expectativa, con cuánta solemnidad el cielo se unió a la tierra hasta soplar en la nariz aliento de vida, aliento tuyo, Señor, y por ese aliento vivimos. Gracias, Padre, por hacernos depositarios de tu aliento de vida. Gracias por hacernos depositarios de tu imagen. Gracias de hacernos depositarios de tu semejanza, que nadie nos puede arrebatar eso. Un día perdimos el derecho de hijos porque vagamos fuera del Edén, pero como dice tu palabra, ahora que hemos aceptado a Cristo, ahora somos hijos de Dios nuevamente. Padre, ayúdanos en nuestra vida gastada, trabajada y luchadora. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que está en el polvo de la derrota hoy, si hay alguien que se ha sentido tan miserable, tan triste, tan golpeado, tan herido, que hoy pueda levantar su rostro, no para ver a nadie, sino para ver a Cristo Jesús. Que pueda recibir fuerzas como las águilas. Que tu iglesia, Señor, reciba poder de lo alto. Que tu iglesia reciba el Espíritu Santo cada día y se mueva en su vida. Y que todos los que estamos aquí estemos donde está Jesús y veamos su gloria.
Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Jesús, por acercar el cielo al polvo. Gracias porque la gracia de Dios nos ayuda a poner nuestra confianza en Cristo, nuestro Señor. Que esta semana, Señor, sea de victorias, porque vamos en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. En su nombre bendito oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.